Ellos son las voces de la voz. Los que siempre están pendientes de la programación de Radio Vea. Aquí estamos acompañándole. Que Dios le bendiga. Es un privilegio poder saludar a cada uno de los que hoy están ya en sintonía. Conozca las voces de la voz. Evangélica de América, con sus experiencias, testimonios y anécdotas. Ahora les presentamos las voces de la voz. Evangélica de América. Bienvenidos. Saludos, hermanos. Bienvenidos a nuestro quinto episodio de la segunda temporada de Las voces de la voz. Así es. Las voces de la voz Evangélica de América comparten en estos minutos sus experiencias, testimonios, su perspectiva, su aprendizaje, sus reflexiones, muchas cosas que nos hemos dedicado a lo largo de ya una temporada completa, que fue la primera, y ahora esta segunda, el cual llevamos hasta ahora 4 programas, y este que le presento es el número 5. En nombre de las voces de la voz, les doy la más cordial bienvenida, y para hoy, en este programa, vamos a ir a ver un análisis y una perspectiva de cada una de las voces en relación a un libro de la Biblia muy chiquito y muy bonito, el cual yo les recomiendo que usted se apunte a leerlo completo. En una sentada se lee este libro así tranquilo. Le abro el libro de Ruth. Y el tema para hoy es mi texto favorito de Ruth, del libro de Ruth. Mi texto favorito del libro de Ruth. Seguramente usted tendrá el suyo. Si usted ya leyó ese libro, por ahí habrá mínimo un texto, si no es que varios textos que le han impactado su corazón. Vamos a estárselo compartiendo acá en este programa. Póngase cómodo, por favor. Si usted nos escucha al mediodía, si usted nos escucha por la noche o si usted nos escucha como podcast, pues donde quiera que esté, un abrazo del equipo de las voces de la voz de Radio Vea. Comenzamos entonces este quinto episodio, segunda temporada, mi texto favorito del libro de Ruth. Esto solo empieza. Hay más de las voces de la voz. Para comenzar este quinto episodio, es interesante ver previamente un análisis del libro de Ruth, porque pues hay muchas cosas que podemos aprender del mismo. Vamos a ver, el libro de Ruth es un relato y le vamos a poner un bonito o tierno relato de conversión. Ahí vamos a ver cómo una mujer se convierte al Señor. Pero también esta mujer nos enseña del valor que se debe de tener, la determinación, la lealtad y la fidelidad. Mire, una experiencia y 4 valores que vamos a aprender del libro de Ruth. Cuando usted lo lea, usted va a aprender qué es una genuina conversión. ¿Qué es tener valor? ¿Qué es ser determinado? ¿Qué es ser leal? ¿Y qué es ser fiel? Ahí usted lo aprenderá. También podemos vamos a aprender, cuando nos acerquemos a leer el libro de Ruth, la compasión y el amor que comparten 2 mujeres, Noemí y su nuera Ruth, el cual pues rompen ese paradigma, por lo menos en este lado de Latinoamérica, donde las suegras tienen una mala fama. Y es que es un asunto de fama, porque aquí nos demuestran que una suegra con una nuera pueden llegar a tener una relación favorable y muy, muy bendecida. Es necesario que usted lea esta historia para entender. También el libro de Ruth nos enseña la forma en que el Señor cuida y bendice a aquellos que lo siguen y obedecen sus enseñanzas. Es interesante entonces de que podamos tomarnos un tiempecito. Si usted no lo ha leído, hágalo.
hágalo y aprenda de ambas mujeres, de Ruth y Noemí. Bueno, le cuento que no hay un autor autorizado de este libro, donde se diga fulanito fue el que escribió. El libro de Ruth, en cuanto a su autoría, es desconocido. Y en cuanto a la fecha de su composición, se dice, aunque no está 100% comprobado, que fue escrito posteriormente cuando Israel regresó del exilio en Babilonia. Vea esta información interesante. Ahora, le comparto lo siguiente sobre cuándo se escribió este libro. Debido a que se desconoce quién es el autor, sin embargo, hay algunos indicios que nos determinan el periodo. El libro de Ruth cuenta el relato de la familia de Elimelech que vivió durante el tiempo de los jueces. A causa de que se incluye la genealogía de David, el libro de Ruth se podía haber escrito después de la época de David o Salomón, y por eso mencioné, eso equivale al exilio de Babilonia. Este libro de Ruth trata temas importantes, incluso se habla del matrimonio mixto con personas de otras naciones, como Ammón y Moab. El libro también habla de la creencia que algunos judíos de esa época, de que los judíos se debían separar completamente de aquellos que no fueran de descendencia israelita. El libro de Ruth parece ofrecer un equilibrio a los que se acercan a leer en cuanto a la bisabuela del admirado rey David, una mujer fiel de Moab que se convirtió a la religión de Israel y se casó dentro de ese convenio. ¿De quién estamos hablando? De Ruth. También esta mujer demuestra la bondad a los demás y la lealtad al Señor. Y por eso es que uno de los mensajes principales del libro de Ruth es la fidelidad. Muy bien, más detalles. Estamos conociendo unos detalles del libro de Ruth previo a que nuestras voces nos compartan cuáles son sus textos o su texto favorito. El libro de Ruth es uno de los dos únicos libros del Antiguo Testamento que llevan el nombre de una mujer y presenta el ejemplo de una mujer de fe, fortaleza y bondad. También este libro lleva las características de esperanza y optimismo. Y bueno, como ya lo comentamos, nos cuenta el trayecto de Ruth y Noemí al pasar de la tristeza a la felicidad y de la escasez a la abundancia. Podríamos decir, querida audiencia, que el tema principal del libro de Ruth es la redención. ¿Y por qué ese es el tema principal? Pues es un libro que nos atañe a nosotros, porque también nosotros estamos ligados a esa experiencia de ser redimidos. Ruth era una extranjera, no tenía hijos, era viuda, lo cual socialmente la coloca en un escenario de pobreza y sin ninguna fuente de apoyo. Sin embargo, Ruth fielmente se convierte a las creencias de Israel voluntariamente y se rinde al señorío de Dios. Y aunque no se podía salvar a sí misma de esa situación que antes le menciono, aparece en su vida un pariente de su suegra llamado Booz, que es un hombre de origen de Belén, que él la termina redimiendo de esa situación que ya les he comentado. A causa de las actitudes de Ruth, motivadas por su fe, por su bondad, estas acciones también
recibe ella de parte de su rescatador. Entonces vemos ahí claramente que se cumple la ley de la siembra y la cosecha. Por cuanto Ruth había tenido fe y bondad para con su suegra, también Ruth cosecha de Booz eso, fe y bondad. Mire qué bonito. Esta mujer llegó a tener tan impacto en su círculo social que se casó nuevamente porque era viuda, y algo que esto impacta es que el círculo israelita la aceptó, y no solo eso, sino llegó a ser un ejemplo para la sociedad israelita de ese entonces al considerarla una mujer de riqueza y de bendición por los hijos que ella concibió. Así que este es un lindo ejemplo para poder entender nuestra vida y nuestra experiencia en este tiempo. Le animo, le exhorto, le motivo a que usted encuentre una oportunidad para leerse los 4 capítulos que contiene el libro de Ruth. Se lo voy a detallar. ¿Qué habla cada capítulo? El capítulo 1 nos habla de cuando la familia de Noemí se trasladan a Moab. Es ahí donde su marido muere y sus hijos se casan con mujeres moabitas. Después de que los hijos de Noemí también mueren, ella regresa a Belén, pero no regresa sola, sino regresa con una de sus 2 nueras. Y esta es Ruth, que voluntariamente decide ir con ellas. Ese es el capítulo 1. El capítulo 2 nos habla de que Ruth se toma la tarea de trabajar para proveer a su suegra y para sí misma. ¿Y a qué se dedica Ruth? A recoger espigas en el campo de Booz. Y Booz entra a escena como un hombre generoso con Ruth. Capítulo 2. Capítulo 3 nos habla de que Ruth tiene un acercamiento a Booz y este hace un pacto, una promesa para redimirla. Y bueno, ahí entra esa conexión entre Ruth y Booz en el capítulo 3. Y en el capítulo 4 ya se consuma esa redención, porque ya se le permite a Booz que se case y que se haga responsable de cuidar no solo a Ruth y Noemí, sino que también ya conciben un hijo que va a ser trascendental en la historia. Ya le conté lo que habla el libro de Ruth en pocas palabras, pero mejor léalo, ¿sí? Léalo por favor, porque estoy seguro que se va a edificar. Ya con ese entorno, con ese contexto, los hermanos van a venir entonces y le van a explicar un texto que le impacta de este libro. Prepárese, porque aquí comienza ya la participación de las voces de la voz con el tema Mi texto favorito del libro de Ruth. Comenzamos. Las voces de la voz. Es un gusto para mí poderle saludar a esta hora, estimado oyente, dándole las gracias por escuchar este programa junto con las voces de la voz. Aquí estamos nuevamente para compartir un tema interesante con todos ustedes. Mi pasaje favorito del libro de Ruth. A mí me gusta este pasaje que se encuentra en Ruth 2:12. Dice así: Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Me encanta. Lo voy a leer una vez más. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth 2:12. Y quiero hacerte una pregunta en esta oportunidad. ¿Te has sentido alguna vez como si Dios te hubiera abandonado? Yo creo que en algún momento de la vida todos nos hemos sentido así. Y Noemí, la suegra de Ruth,
tenía muchos motivos para sentirse sola. Sabemos que ella perdió a su esposo, perdió a sus hijos. Inesperadamente, pues ella lo perdió todo. Y Noemí volvió a su país de origen, triste, empobrecida y derrotada. Lo único que le quedaba era el consuelo de una de sus nueras, Ruth. Y Ruth también, su esposo murió, su cuñado, su suegro, y ella se encontraba en una tierra extraña, lejos de su familia y sin aparente protección. Sin embargo, la actitud de Ruth fue muy diferente a la de su suegra, porque Ruth, en vez de hundirse en la miseria, decidió luchar para salir adelante. Ese deseo de sobrevivir la llevó a un campo que estaba siendo segado, y siguiendo la costumbre de aquel tiempo, ella caminó detrás de los segadores que trabajaban para el dueño de la tierra y recogió las espigas que éstos levantaban y que dejaban caer accidentalmente al hacer sus manojos. En ese entonces cualquier persona con necesidad podía recoger espigas tras los segadores para procurar su propio alimento sin tener que mendigar. Y la dedicación de Ruth al trabajo y a ayudar a su suegra captó la atención del dueño de aquel campo, un hombre llamado Booz. Todos conocemos esta historia preciosa y a mí me ha impactado mucho este versículo, porque aquí podemos ver cómo Ruth fue trabajadora, se esforzó, no se rindió y luchó por salir adelante. Y Booz la invitó a tomar agua y alimento que tenía preparado para sus empleados y le dio instrucciones para que la dejaran cosechar sin molestarla. Y saben que cuando Booz se dirigió a Ruth, él reconoció la manera en que ella había apoyado a Noemí y Dios no se había olvidado de ella y la iba a favorecer en esos días malos. Y es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos favorece. Dios derrama su favor en nuestra vida, en aquellos días malos que atravesamos, en aquellos días oscuros. Las desgracias nos llegan a todos, siempre nos llegará el día malo, pero no nos va a destruir, porque Dios extiende su mano protectora y nos levanta de las situaciones más desesperantes. Así que no sé por lo que hoy puedas estar pasando. Quizás sea una prueba, un momento de escasez, un momento de pérdida. Hoy quiero decirte que no te desanimes, que sigas luchando y confiando en que Dios te va a sacar adelante. Y ¿sabes qué me encanta de este pasaje que dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel? Aquí viene mi parte que me impacta. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y en varios pasajes de la Escritura, Dios nos habla de ponernos bajo la sombra de sus alas para poder ejemplificar físicamente ese cuidado, esa protección y esa seguridad que quiere brindar a sus hijos. Porque Dios quiere sustentarnos, quiere protegernos, quiere defendernos y librarnos de todo mal. Y a eso es lo que debemos dirigirnos nosotros, vivir bajo las alas de nuestro Padre Celestial, vivir bajo su protección, tener una relación cercana con Él, para que podamos sentir su amor, para que podamos sentir su presencia. Estar bajo sus alas significa que no estamos desamparados, ¿sabes? Él nos cubre, nos consuela. Vivir bajo sus alas es vivir cada día sustentados por su misericordia, protegidos, y Él nos va a envolver con su compasión y nos va a ayudar a enfrentar todas nuestras necesidades, angustias, tribulaciones. Quiero decirte hoy que no hay lugar más seguro que vivir bajo la sombra de sus alas. Y tal vez tú hoy estás lejos del Señor, pues quiero decirte que Él te está esperando y Él quiere que tú te refugies bajo la sombra de sus alas. Si tú estás luchando con algún problema, miremos este ejemplo de Ruth. Ella no se rindió. Estaban hundidas en la miseria, no tenían nada, pero ella tenía fe
Y es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos en estos tiempos. El Señor quiere llenar tu vida con fe, esperanza y amor. Así que sigue adelante. Descansa en el Señor. Siente su amor, vive confiado en Él, sin temor alguno, porque Él cuida fielmente de nosotros. Echa sobre Dios tus cargas y Él te va a fortalecer. Levántate con la ayuda del Señor, fortalecido, confiando que Él no desampara a sus hijos. Que Dios te bendiga y continúa escuchando este programa con las voces de la voz. Las voces de la voz. Hemos escuchado a nuestra hermana Esther en su participación y bueno, pues yo le agradezco a usted y agradezco también sus reportes. Anímese a reportarse porque nos complace el saber de que estamos compartiendo, interactuando, estamos teniendo esa armonía entre la producción y la audiencia, entre las voces y la audiencia. Por eso ahí les dejamos siempre esa inquietud de poder reportar su audiencia, ya sea el martes a mediodía o el miércoles por la noche, o los podcasts que ya muy pronto van a salir. Ahorita están saliendo los de la primera temporada. Estamos listos para el segundo espacio de Otra Voz. Creo que es el hermano Froilán. Vamos con el hermano Froilán López. Las voces de la voz. Gracias, hermano. Bueno, yo tengo un texto bien interesante, aunque leer el libro de Ruth nos lleva a una historia especial. Yo me quedo con un versículo y yo quiero leerles ese versículo. Capítulo 4 y versículo 17 del libro de Ruth. Permítame y lo voy a buscar para poder leérselos así y que no se nos escape ninguna palabra de lo que yo quiero compartirles. Ahora y después le voy a explicar por qué a mí me encanta ese versículo del capítulo 4 de Ruth, porque nos deja una enseñanza tan especial, que nos deja una enseñanza tan maravillosa con respecto a la salvación. Pareciera que no hay nada que aprender ahí, pero sí, hay mucho que aprender en el tema de la salvación en ese versículo y por eso quiero compartírselo. Le dije que estamos buscando en el libro de Ruth capítulo 4 versículo 17. Para que vea usted, lo estoy buscando ahora mismo para leérselo. Esto es importante, no quiero perderme ninguna palabra, ninguna letra y que usted pueda tener el concepto claro de lo que quiero compartir porque seguramente nos va a ayudar mucho. Ruth, capítulo 4, versículo 17. Aquí está. Dice así. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Bueno, pero ¿qué tiene que ver este versículo? ¿Por qué me llama la atención? ¿Por qué es tan importante y por qué a mí me deja un mensaje especial? Les voy a explicar por qué. Bueno, hay tanto que hablar de este libro, de cuando, por ejemplo, Ruth se fue, Elimelec llevó a su familia y Elimelec murió allá, después murieron los dos hijos, se quedó solamente la esposa en este caso y olvidada por completo, se murieron los dos hijos, se quedó ella con las nueras, una de ellas se dio la espalda y se quedó allá donde vivía en Moab. Entonces resulta que cuando nosotros nos encontramos en la palabra, Noemí regresa de donde había sido transportada, había sido llevada por su esposo con el afán de conseguir una mejor vida. Y allá se encuentra a dos mujeres, como le dije, que se casan con sus hijos, Malón y Kelión. Así es, Malón y Kelión. Y resulta que mueren los hijos y ahora
Noemí dice, ¿qué hacemos? Nos vamos a regresar. Orfa dice, no, yo me quedo aquí. De hecho, el nombre Orfa significa la que da la espalda. Así significa, eso significa el nombre Orfa. Y Noemí le dice a Ruth también, quédate porque ¿a dónde vas a ir conmigo? Pero es que Ruth dice, bueno, yo voy a ir, dice ella, voy a ir y tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas, ahí voy yo. Donde mueras, voy a morir. Impactante ese versículo. Pero no me impacta tanto como este capítulo 4, versículo 17, cuando nos damos cuenta de todo lo que sucede. Y yo les voy a leer desde el versículo 13, porque creo que ahí vamos a encontrar la explicación. Capítulo 4, versículo 13. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y está hablando de Ruth teniendo un hijo. Las mujeres decían a Noemí, loada sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. ¿Qué tiene que ver aquí todo lo que le explico? Y Noemí y Ruth, era hijo, por supuesto, de Ruth, pero en el corazón de Noemí estaba la angustia de que sus hijos se habían muerto y ella en realidad estaba sintiéndose sola. Y cuando su nuera, que ahora ya se había casado otra vez, pero era su nuera en el principio, da luz a este muchachito, Noemí lo toma en sus brazos y dice la palabra que las vecinas dijeron, loada, sea celebrada, alabada sea Noemí, porque viene la restauración, porque ha recibido en sus brazos a un hijo, aunque ella no lo parió, ella tenía ese deseo, ese gusto, esa tranquilidad y ese gozo de tenerlo en sus brazos. Y dice la palabra, y Noemí fue su aya, o sea, fue su maestra, fue la que le iba a enseñar todo, sintiéndose ella una mujer restaurada. Correcto. Y le ponen por nombre Obed. Pero es interesante porque dice, este es el padre de Isaí, padre de David, y hasta ahí llega. Sin embargo, cuando nosotros seguimos leyendo la Escritura, nos damos cuenta bien claro acá que la línea que trae Obed, en el momento que Obed resulta que viene a nacer, dice la palabra que él es el padre de Isaí y resulta que Isaí también es el padre de David. Interesante todo lo que está sucediendo aquí, porque de allí viene la bendición para nosotros como hijos de Dios. Sí, porque imagínense la promesa que le han dado, que da Isaías también con respecto a David e Isaí, dice, retoñará un vástago de Isaí. Y habla acerca del niño que se nos iba a dar para que naciera, hablando por supuesto de Jesús. De Obed, Isaí, David, viene la línea de donde nace nuestro Salvador, el que nos ha dado la vida eterna. Por eso es importante, y pareciera que este versículo no tiene mucho de qué sacar o qué entender, pero yo me quedo, más que con cualquier otro versículo, con la enseñanza clara que tiene que ver con nuestro Salvador, que tiene que ver con la vida que hoy disfrutamos, con la vida que hoy tenemos, con la bendición que se nos ha sido dada o asignada, que no lo merecíamos, pero por una acción de una mujer que determinó y dijo, yo voy a morir donde tú mueras, y siguió los pasos de su suegra, aún sin saber a dónde iba, alcanzó primero como mujer el ser reivindicada y casarse otra vez y dar a luz un hijo. Pero no solamente ella fue bendecida o le dieron un nombre, viniendo ella siempre de Moab, que traían una consigna muy mala desde sus inicios, sino que afectó en lo positivo para nosotros, porque de allí viene Jesús, nuestro Salvador. Texto favorito entonces del libro de Ruth, capítulo 4, versículo
17. Las voces de la voz. Les recuerdo que este tiempo de la segunda temporada nos da chance a poder compartir los temas de la primera temporada, que son 10 programas. Usted puede ir a las redes sociales ya muy pronto, ahorita están en Facebook y ya los vamos a subir también a YouTube. Quiero entonces que usted no solo, si no los ha escuchado, los siga, sino también los comparta a otros. Miren, si por ejemplo les impacta el testimonio de alguien ahí, escuchen esto y mándeselo ahí por WhatsApp el link y ya directamente ellos lo van a escuchar. Ahí estamos. Continuamos escuchando mi texto favorito del libro de Ruth, ahora turno del hermano Jonathan de León. Las voces de la voz. Un privilegio saludarles a cada uno de los que hoy nos acompañan, están en sintonía de Radio Bea y el programa Las Voces de la Voz. Hoy tenemos nuevamente el privilegio de compartir, de poder cada uno aportar desde distintas perspectivas algo relacionado a este tema, y en este momento me corresponde a mí hacerlo, y quiero iniciar desarrollando este tema hablando acerca de mi texto favorito del libro de Ruth. Y me parece, luego de haber leído, luego de haber conocido un poco más detenidamente acerca de lo que nos narran estos capítulos que componen el libro de Ruth, creo que mi elección es por el capítulo 4, los versículos 13, 14 y 15. Componen este texto, esta porción de este capítulo que yo he elegido como algo que ha sido lo que más me ha llamado la atención a lo largo de esta lectura. Y estos versículos dicen de la siguiente manera: Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Qué palabras tan especiales las que encontramos a lo largo de estos versículos, hablando acerca de la culminación, luego de un trayecto de dificultades, de desolación, de tristeza, por lo que había pasado en un inicio, después de haber perdido prácticamente toda esperanza, de experimentar amargura de parte de Noemí, de sentir que todo prácticamente estaba ya perdido, nos encontramos con esta culminación, con la manera en la que finaliza esta extraordinaria historia, hablando acerca de lo que el Señor hizo en medio de una situación de tristeza, de dolor, de aparente quebranto y desilusión. En medio de todo eso fue evidente que Dios obró y que al final habría de cumplirse lo que el Señor tenía preparado. Definitivamente esta lectura, estos capítulos que componen el libro de Ruth, nos dejan una importante lección para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido decepcionados, defraudados de alguna manera? Nos hemos sentido sin la más mínima esperanza para que suceda algo especial en nuestra vida o para que lleguemos al final de lo que esperamos, pero a causa de las dificultades, a causa de ver prácticamente un panorama desalentador, ver toda esperanza completamente perdida, sentir que ya nada se puede hacer,
eso nos alimenta muchas veces y nos hace pensar lo peor, nos hace sentirnos devastados y sin ánimo, sin el más mínimo de poder continuar hacia adelante, de poder seguir avanzando. Pero debemos estar convencidos que Dios tiene planes, que Dios tiene propósitos que muy probablemente no alcancemos a comprender, no alcancemos a entender, pero la seguridad que en nosotros debe permanecer a cada instante de nuestra vida es de que el Señor está obrando, que Él tiene un plan perfecto y que en Él debemos permanecer creyendo. Ese debe ser nuestro objetivo a cada instante de nuestra vida, más allá de las circunstancias, más allá de los obstáculos, más allá de las barreras, tener la completa seguridad de que el Señor está obrando y que Él hará algo extraordinario, así como lo vemos a lo largo de esta historia, a lo largo de estos capítulos, de cada uno de los versículos que nos van describiendo un acontecimiento especial de la manera en la que el Señor hizo todo a su tiempo, conforme a su perfecta voluntad, y dio el cumplimiento deseado. Probablemente no era la manera en la que se esperaba alcanzar ese resultado, pero Dios tenía algo establecido y nuestro trabajo es permanecer creyendo, no desistir, sino seguir confiando en el Señor. Él es el que conoce el camino, Él es el que conoce los tiempos, y nuestro deber, nuestra única preocupación debe ser la de permanecer creyendo en todo tiempo en el Señor, no importando si el tiempo es bueno o si el tiempo es malo, si el pronóstico es desalentador, si las situaciones parecen devastadoras. Eso no es lo importante. Lo importante es que permanezcamos creyendo, confiando en el Señor. Y por eso es que he elegido esta parte de este capítulo 4 de Ruth para compartirlo en esta oportunidad, porque me parece algo digno de resaltar, porque nos habla acerca del cumplimiento de lo que Dios estaba haciendo y que probablemente no se alcanzaba a entender, no se alcanzaba a comprender de qué manera Dios iba a hacer algo, pero Dios lo hizo a su tiempo, y es por eso que debe a cada uno de nosotros impregnarnos de esa convicción, de esa fe de que el Señor sigue siendo el mismo, que Él está obrando. Y por eso estos versículos nos han hablado del cumplimiento de lo que Dios estaba haciendo, del plan que Dios estaba llevando a cabo, que ya había sido previamente diseñado y que se estaba llevando a cabo en medio de esta situación. Y qué especial es notar que luego de ver una actitud de desánimo, de desaliento, de frustración, de amargura en la vida de Noemí, luego nos encontramos con el verso 14 que dice: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Es muy interesante notar que en medio de esa situación, en medio de ese sentimiento de desánimo, de frustración, de amargura por la que estaba pasando Noemí, luego se encuentra con estas declaraciones diciendo que habría de encontrar restauración para su alma y sustento en su vejez a través de lo que el Señor había hecho. Esto es algo realmente digno de admirar, de la manera en la que Dios tenía un plan, Dios tenía diseñado ya todo un proceso, todo un plan para llevar al cumplimiento algo extraordinario.
Y es por eso que yo resalto este texto, estos versículos, y este es el texto que yo he decidido compartir en relación a cuál es mi texto favorito del libro de Ruth. Muchas gracias. Las voces de la voz. Cuando usted reporte que nos está escuchando, haga o compártanos 2 cosas. Primero, su nombre. Segundo, 3 cosas. Primero, su nombre. Segundo, de dónde nos está sintonizando. Si en la ciudad, fuera de la ciudad o en algún país. Y tercero, compártanos cómo nos ha escuchado. Si nos ha escuchado por la radio, por internet o por podcast. Por la radio, por internet o por podcast. Así nosotros ya tenemos esa información completa y nos sirve para ir pues planificando otras cosas que pronto van a ir sucediendo en la programación. Vamos entonces con la tercera participación de las voces y toca el turno de nuestra hermana Evelyn Díaz. Adelante. Las voces de la voz. Para mí es una bendición poder compartir con ustedes a esta hora. Gracias por estar en sintonía de Radio Vea. Mi nombre es Evelyn Díaz y en esta hora estaremos hablando sobre mi texto favorito de Ruth. Ruth es un libro muy lindo. Tenemos mucho que hablar, pero el día de hoy estaré tratando un texto que a mí en lo personal me habla bastante, me confronta con la palabra del Señor, me inspira a seguir adelante y a seguir buscando al Señor a pesar de todas las circunstancias que atravesemos. ¿Me acompaña a leer en este momento? Estaremos dando lectura a mi texto favorito, así que le invito para que usted también tenga su Biblia ahí con usted y vamos a darle lectura en este momento. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Es un texto muy conocido y dice: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviereis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Un texto que para mí es muy especial porque muchas veces hablan de las suegras y hablan mal. Bueno, a mí este texto en especial me bendice y me habla de una suegra que amaba a Dios, que respetaba a Dios. ¿Y qué ejemplo pudo haberle dado a sus nueras, que a pesar de que sus hijos ya no estaban, que ellas ya no tenían un lazo con la suegra, con Noemí en este caso, ellas no tenían un lazo porque los hijos ya habían fallecido? Qué especial ha de haber sido Noemí, que estaba siendo amada por su nuera, que no tenía ya el hijo, pero ella se quedó con Noemí para acompañarla. Y eso en mí desata una pregunta: ¿qué vio en ella? ¿Qué Dios le mostró para quedarse con ella? Porque a diferencia de Orfa, ella se fue. Y Noemí le dijo a Ruth: tu cuñada se ha ido, vuélvete tú también. Pero fue donde Ruth le respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Eso a mí me habla de una persona que era buena, que daba un buen testimonio y en este caso mostraba el amor de Dios. En el momento en el cual sus hijos fallecieron, como madre se dolió. ¿Qué pasó por su mente? ¿Qué tristeza? ¿Qué enojo pudo haber en ella? Pero Ruth se quedó con su suegra por lo que vivió. Ese es un gran ejemplo que nos habla a nosotros, que a pesar de todos los problemas, a pesar de las malas circunstancias que vivamos, porque vivimos en esta tierra y atravesamos problemas difíciles, enfermedades, conflictos,
En fin, un sinfín de pruebas que atravesamos en esta tierra. Nosotros debemos seguir siendo fiel al Señor, a pesar de todo lo que atravesemos, a pesar de las enfermedades, a pesar de las luchas, debemos seguir hacia adelante, viendo a nuestro Señor y Creador, confiando en Él como lo hizo Ruth con su suegra. Le dijo, donde tú fueres, iré yo. Tu Dios será mi Dios. Qué amor ha de haber tenido esta mujer para con sus nueras. Y ahí vemos dos puntos diferentes donde una se va y la otra se queda. Así debemos ser nosotros, amar a Dios con todo nuestro corazón, porque muchas veces cuando hay problemas, cuando hay pruebas, cuando hay luchas, cuando hay escasez, nos apartamos y decimos, no, el Señor no está conmigo, no, el Señor me abandonó, no, el Señor no se acuerda de mí. Pero si estamos respirando es porque el Señor lo permite. Y ese es un mensaje muy grande que llena mi vida. Que a pesar de que hablen mal de las suegras, Ruth se quedó con su suegra. ¿Por qué? Porque reflejaba el amor que ella tenía hacia Dios. Y después vimos la recompensa que Ruth tuvo. Esa es la recompensa que nosotros, si seguimos adelante, si seguimos avanzando en los caminos del Señor, nosotros la veremos. Muchas veces no es en el momento en que nosotros querramos, es en el momento que Dios lo decida, es en el tiempo de Dios. Hay una frase que dice, Dios siempre llega a tiempo, no llega ni antes ni después, es en el momento justo. Así que en esta hora yo le invito para que usted reflexione, piense un poco qué es lo que usted está siguiendo a esta hora. ¿Usted está siguiendo el mundo y todo lo que lleva? ¿O está siguiendo al Señor? Que muchas veces no vemos ese paraíso que Él tiene preparado para nosotros. Porque el Señor crea que tiene algo preparado para usted y en el momento justo Él le dará lo que usted se merece, lo que Él tiene para usted. Pero amémoslo con todo nuestro ser, no pensando en lo material, no pensando en lo que el Señor me pueda dar. Amémoslo porque Él nos amó primero, porque hemos visto sus misericordias cada día. Sabemos que hay pruebas, sí, estamos en esta tierra y así es, pero las pruebas y las luchas nos van moldeando. Ruth no tuvo una vida fácil. Cuando se quedó con su suegra, le tocó ir a recoger granos. Ella vio por su suegra. Vivió para ella, para su suegra y para ella misma. Y la recompensa vino del Señor. Nosotros cada día hagamos lo mejor que podamos. Sirvámosle al Señor con todo nuestro corazón. Algunas veces no tenemos ni qué comer en casa, pero vemos la mano poderosa del Señor porque Él no nos dejará avergonzados. Él no nos va a desamparar. Y en esta hora por eso les comparto este texto tan especial que se encuentra en Ruth capítulo 1 versículo 16. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Hermosa palabra del Señor. Así que en esta hora les bendigo, que el Señor esté con ustedes y en cada corazón. Las voces de la voz. Seguimos compartiendo este programa número 5 de la segunda temporada de Las voces de la voz. Y el tema es mi texto favorito del libro de Ruth. Si usted me permite ahora compartirle algo de lo que yo aprecio de este fabuloso libro histórico del Antiguo Testamento, pues la verdad, querida audiencia, yo no tengo un texto, yo tengo 3 textos. Y de los 3 textos sí me impacta uno, pero me aguanta para poderle compartir los 3. Gracias. Yo sé que dijo, vaya, está bien. Amén, dijo usted. Ok. Mire pues, el libro de Ruth, cada vez que lo leo,
me hace quebrantar estos 3 pasajes que le voy a compartir. El primero de ellos está en el capítulo 1, versículo 6. Se lo leo. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y lo que yo tomo de este versículo, el cual me hace aprender, quebrantar, me hace compartirle en este momento, es esa frase que dice, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y qué importante entonces es que uno testifique, porque si uno no testifica, la gente no oye, y si la gente no oye, la gente no genera esperanza. La historia en este capítulo nos habla de que en Moab no había oportunidad. En Moab, tanto Noemí como Ruth habían estado pasando una temporada difícil, dura. Pero oyeron, dice. Y si oyeron, no nos dice cómo lo oyeron. Es decir, si alguien, en ese tiempo no había radio, no habían periódicos, no habían redes sociales, pero alguien tuvo que decir, entérense que Dios está visitando otra vez el pueblo de Belén y les está dando pan. Y cuando ellas oyeron esto, determinaron regresar a esa ciudad y ahí les va a cambiar la vida. Porque tal cual como se los decía en la introducción, esta historia es una historia de tristeza a felicidad. Y en medio de eso están 2 elementos importantes. El primero, Dios. Y el segundo, que oyeron. Entonces tiene sentido lo que Pablo nos cita. ¿Y cómo van a creer si no han escuchado? Y eso es bien importante entonces. Y doy gracias a Dios por Radio Vea. Porque Radio Vea las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días, está ahí hablando constante para que ustedes escuchen y para generar esperanza en un mundo donde de verdad lo que menos hay es esperanza. Cuando uno aparta sus oídos a la voz de Dios y empieza a ponerle atención a lo que el mundo nos anuncia, ay Dios mío, hermanos, muerte, destrucción, guerras, pestilencia, secuestros, extorsión, corrupción, degeneración, muchas cosas. Pero gracias a Dios por Radio Vea, porque a través de ella, cuando usted lo sintoniza, o va a escuchar un mensaje, una exhortación, una palabra de ánimo a través de un devocional, de esto que estamos haciendo hoy, etcétera, etcétera. O sea, lo primero que yo aprendo es lo importante que es siempre hablar para que la gente escuche y cuando ellos escuchen se genere una esperanza para la multitud, que fue la experiencia de Ruth y Noemí. Número 2. El tercer pasaje que a mí me impacta es el del capítulo 3, versículo 3. Te lavarás pues y te ungirás vistiéndote tus vestidos, e irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Este capítulo 3 nos habla de ese encuentro que Ruth va a tener con la persona que le va a redimir. Pero la suegra le dice a la nuera, si vas a tener ese encuentro, no tienes que ir así como estás. Tienes que lavarte, ungirte y vestirte. Y esto a mí me genera una gran lección de sentido común. Si yo me acerco con alguien el cual me va a ayudar, me va a rescatar, yo no debo de venir y presentarme sucio,
¿No debo de presentarme desagradable ante sus ojos? Y es lo que hace Ruth y es lo que la suegra le recomienda a ella. Vas a ir al encuentro con el hombre que Dios va a utilizar, el cual te va a redimir. Tienes que ir bien. Y entonces a mí me habla eso de la importancia de presentarnos delante de Dios bien. Y es que todos los días nos presentamos delante de Dios. Cuando usted ora, cuando usted lee la palabra, cuando usted sirve, cuando usted va a la congregación, usted se presenta delante de Dios, pero se presenta lavado, ungido y vestido. Y por supuesto no le estoy hablando de algo exterior, le estoy hablando de una experiencia espiritual. Por eso a mí este texto me confronta y me deja siempre esa vertiente de pensar cómo me estoy presentando delante de Dios. Muy bien. Y aquí viene el tercero. Este es mi favorito, pero lucha contra los dos anteriores. Aquí va. Este está en el capítulo 4 y versículo 17. Dice: y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Oye, hermanos, miren, quiero decirles una cosa. Para mí el texto más trascendental o la parte más trascendental, esta es mi opinión, del libro de Ruth, es este capítulo 4, del verso 13 al 18. Porque ahí nos habla de que Booz se casa con Ruth. Y obviamente al casarse, Ruth queda embarazada. Y el verso 14, las mujeres de la ciudad se acercan a Noemí y les dice: gracias al Señor, porque este nieto que tu nuera va a tener va a ser tuyo y va a trascender. Y no solo él, sino también tú, le dicen a Noemí. Porque en el capítulo 3, capítulo 4, pues por decirlo así, los protagonistas son Ruth y Booz, pero Noemí está ahí. Y empieza con Noemí y termina con Noemí porque dice que las mujeres le dijeron: tu alma, a raíz de que este niño va a venir, tu alma va a rejuvenecer y este va a cuidar de ti en tu vejez. Y esto implica que Dios le está trayendo una restitución, porque Noemí fue una mujer que perdió a su esposo y perdió a sus 2 hijos y perdió una nuera también, Orfa, que quiso irse por otro lado. Solo Ruth le quedó. Ella no sabía qué era ser abuela, pero en este capítulo 4 Ruth le concede ser abuela y eso viene a engrandecer el alma de esta mujer. Ahora, este niño no era cualquier niño. Este niño, nada menos y nada más, iba a ser el padre de Isaí. Y este Isaí iba a ser el padre de David. Es decir, Obed se convierte en el abuelo de David. ¿Y por qué es trascendental esto? Porque no olvidemos que el linaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo viene del linaje de David. Y si nos vamos un poquito más para atrás, tendríamos que tomar en cuenta a Isaí y tendríamos que tomar en cuenta a Obed, y tendríamos que tomar en cuenta a Noemí, a Booz y a Ruth. Así que por eso es que este libro es cautivante, hermanos. Y yo quiero animarle a usted a que lo considere como un libro donde usted pueda aprender sobre lo que implica una nueva oportunidad, que es la palabra redención. Ahí le dejo entonces este comentario que me parece para mí de mucha bendición, y con esto cerramos
ya la participación de todas las voces en el tema Mi texto favorito de Ruth. Las voces de la voz. Hermanos, cerramos nuestro programa. ¿Cómo sintieron? ¿Cómo apreciaron el programa? Sobre todo el tema, básicamente. Espero que haya sido bendecido. Compártanos si usted quiere decir, a mí me gustó mucho esto, me gustó mucho lo otro. Si el Señor nos lo permite, la próxima semana viene el 6º episodio de la 2ª temporada de Las voces de la voz. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Vea.